hace muchas décadas pasaba que querían buscar a la gente y querían encontrarlos para temas judiciales. Dicen que esto es medio leyenda, no sabe realmente qué tanto sucedía en la práctica, pero en las películas al menos sabemos que hay pósters como esos, ¿verdad? Entonces, buscaban y le decían a la gente wanted, que en inglés quiere decir buscado, perseguido, buscado, dead, muerto, or alive, vivo, muerto o vivo, ¿verdad? Que no es el mejor de los pósters para ver con la foto de uno, o sea, se lo podían traer a la justicia vivo, por las buenas, o se lo podían traer muerto. Estos eran los pósters de hace 2 siglos. Lo interesante, cuando lo pensaba respecto de la enseñanza de hoy, es que si lo hicieran respecto de un cristiano, técnicamente tendría que decir wanted, buscado, muerto y vivo. Porque los cristianos están muertos y a la vez están vivos. Oramos. Señor, gracias por el día que nos das hoy. Te bendecimos por todo este grupo de gente. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo y la exposición de tu palabra sea bendecida, Señor. Que la aplicación sea clara en nuestros corazones para nuestras vidas. Bendice, Señor, el texto que tenemos para estudiar el día de hoy. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Si usted no ha venido a todas las enseñanzas que tenemos de la serie de Colosenses, o tal vez hoy es la primera vez que viene, o tenía mucho de no venir, usted podría decir hoy, cuando escuche el tema que vamos a estar hablando, o ya leyó la hojita, va a decir, típica iglesia. Usted llega a un lugar y le clavan pecado, 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 10 pecados, lo mandan para la casa y le dicen, deje de hacer todo eso, usted ya no puede ni ver tele después, de todo lo que le dicen que es pecado. Pero, para que usted no tenga esa mala impresión, quisiera darle un pequeño recuento de lo que hemos visto a lo largo de esta serie. Como usted sabe, hemos visto el libro de Colosenses, y en el libro de Colosenses, en primer momento, Pablo comenzó felicitándolos. Les dijo, hey, lo están haciendo muy bien, y estamos orando por ustedes, porque la verdad es que lo están haciendo súper. Pero, después de esto, quiero contarles acerca de Cristo. Y Pablo comenzó a hacer una gran exposición de lo que se llama en teología cristología, o sea, del estudio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y entonces comenzó a decirles que es el primogénito de la creación, la imagen de Dios, etcétera, etcétera. Cuando eso pasó, les dijo, Cristo es suficiente para ustedes, no necesitan agregarle otras cosas. Tengan cuidado con la gente que les dice, Cristo está muy bien, pero usted requiere un conocimiento adicional. Le falta un poquito. O sea, usted está súper, vas en buen camino, pero todavía no estás en el top 3. Entonces te voy a contar lo que falta. Cuando terminó de hacer eso, les dijo muy en la práctica, vean en los casos específicos que ustedes están viendo, Colosenses, el tema del legalismo, la gente que decía que las reglas y las acciones humanas le suman al tema de Cristo. O la gente que decía más bien, cuidado con tocar, cuidado con comer, cuidado con probar, no haga, no toque, no pruebe, no vea, no nace acá, porque todo eso es malo, se tiene que tratar al cuerpo con dureza, porque así lo va a matar el cuerpo. Y la semana pasada, bueno, hace 15 días, Diego enseñaba diciendo qué inútil era todo ese tipo de perspectivas o de posicionamientos respecto de cómo hacer morir lo que Pablo llama el cuerpo pecaminoso, la naturaleza pecaminosa. Entonces la semana pasada, o la quincena pasada, vimos los cuentos chinos que habíamos hablado hace 4 semanas. ¿Cuáles eran esos cuentos chinos que a veces nos dan? Que la gente quiere, ¿verdad?, inventarse cuentos para agregarle a lo que le falta, supuestamente ellos, a Jesús. El día de hoy, creo que la palabra que enmarca todo esto, me vino conversando con una persona ahí en el lobby después de una enseñanza hace unas semanas, y me decía, qué interesante, es que tiene que ver mucho temas de identidad. Yo dije, mira, qué vacilón. Comencé a preparar la enseñanza y me di cuenta de que en efecto, hoy tenemos un tema esencial de identidad. Y a mí mismo me hizo pasar por espacios nuevos, porque ya en grupo de jóvenes y demás, he dado enseñanzas y hemos dado enseñanzas y series de identidad, pero nunca lo había visto, tal vez justo como lo vamos a exponer el día de hoy a la luz del texto en Colosenses 3. Hoy estamos en Colosenses 3, versículos 1 al 15. Así que quisiera contarles, si ustedes de los que les gusta tomar notas, tenemos 2 bloques importantes. El primero se llama Conocer mi identidad. Conocer mi identidad es la primera. Y la segunda se llama Llevar a cabo la identidad. Póngalo así, tal vez en este momento no tiene mucho sentido. ¿Qué significa llevar a cabo la identidad? Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Llevar a cabo la identidad. Así que esta es nuestra sección. Claramente olvidé que tenía que pasar.
y usted puede ver todo lo que hemos estado viendo. Pero el texto de hoy es este que aparece aquí, que usted tiene en su hojita. Conocer mi identidad, llevar a cabo la identidad. En el primer bloque vamos a hablar del pasaje que está entre Colosenses 3, versículo 1 al versículo 4. Y se llama conocer mi identidad o conocer la identidad que tenemos en Cristo, precisamente por lo que hemos venido enseñando también a la luz de los podcasts. Yo no sé si usted ha estado viendo los podcasts. Si no lo ha estado viendo o escuchando, para no tener que vernos a Diego y a mí, cual es algo muy razonable, si no lo ha hecho, le recomiendo que lo haga, porque realmente, además de los sustos, es que hoy es temático, no. Además de lo que hemos venido hablando, hemos venido viendo el tema de en unión con Cristo. Y es un tema que no sé qué tan a menudo usted lo haya visto en su vida. O sea, no sé qué tan frecuentemente en congregaciones cristianas usted haya visto expuesto el concepto de estar en Cristo, como Pablo lo menciona tantas veces a lo largo de sus cartas. Si no ha visto los podcasts, se los recomiendo, porque además son clave para explicar algunas de las cosas que vamos a ver el día de hoy. Pero leamos 3 del 1 al 4. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Quisiera comenzar haciendo un orden cronológico de lo que el texto no pone cronológicamente. O sea, quisiera contarle en el momento de la vida, así pasando el tiempo, cómo avanzan las diferentes partes de ese 1 al 4. Lo primero que sucede es que usted, versículo 3, ha muerto. Lo primero es, ustedes han muerto. Ese es el número 1. Así que lo voy a poner por aquí con colorcitos para que usted pueda irlo viendo. Así hago yo un 1, perdón. Eso es un 1. Después del 1, usualmente viene el 2. Después de que usted ha muerto, usted ha resucitado. El creyente ha resucitado, por lo que viene un 2. Después de resucitar, usted tiene ahora, como ya resucitó, tiene vida con Cristo en Dios. Y Cristo es por ende entonces la vida de ustedes. Ese es el 3. Después de que usted tiene vida con Cristo, usted murió. Vamos a ver a qué murió. Resucitó. Vamos a ver cómo resucitó. Tiene vida ahora. Entonces lo que corresponde es que usted, déjenme acabar los colores, concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces aquí hay un 4. Y aquí hay otro 4, que se llama busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, bueno, todo lo demás. Y finalmente, entonces, cuando todo eso suceda, cuando Cristo se manifieste, entonces también ustedes, o sea, nosotros los creyentes, seremos manifestados con Él en gloria. Finalmente, entonces llegamos aquí a un 5. O sea, para verlo cronológicamente, el cristiano ha muerto. Después de esto, el cristiano ha resucitado. Después de esto, el cristiano tiene ahora vida y esa vida está escondida con Cristo en Dios. Posteriormente, como ya tiene vida, puede buscar las cosas de arriba y concentrar su atención en las cosas de arriba. Y finalmente, cuando Cristo se manifieste, el cristiano será manifestado con Cristo en gloria. De las 5 que hemos visto, para un cristiano, 4 ya pasaron. La quinta no ha sucedido todavía. Sucederá cuando Cristo se manifieste, como dice ahí. Si usted toma el 1 y el 2, usted puede ver por qué el póster del cristiano debería ser vivo y muerto. Muerto porque ha muerto a lo que veremos en el texto del 5 en adelante, a la naturaleza pecaminosa. Ha muerto el pecado. O sea, que lo que quiere decir al final de cuentas es, ya el pecado no es lo que lo domina. La naturaleza pecaminosa ya no es lo que lo define, sino que ha resucitado. Ahora tiene vida, vida con Cristo. Ese es el número 2. Por ende, entonces decimos que el cristiano está muerto y está vivo. La frase con la que quisiera que usted recuerde durante esta enseñanza es la que lleva el título de la enseñanza, que lo puede ver arriba. Dice, muertos al pecado, vivos para Dios
en Cristo. Y eso es esencial. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Ahora le voy a confesar algo. Eso no es fruto de mi gran imaginación y creatividad en el título. Es un versículo. Es Romanos 6:11. Dice, considérense a ustedes muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Y este bloque que tenemos nos va a hablar primero, este bloque 1 que se llama conocer la identidad, establece la parte de en Cristo, el final. Lo que hemos hablado en los podcasts acerca de estar en unión con Cristo. ¿Qué significa en Cristo? En unión con Él. Y todo lo que hemos visto en los podcasts acerca de las consecuencias y los beneficios de estar, que el creyente esté en unión con Cristo. Pero la consecuencia principal que Pablo está estableciendo aquí estructuralmente, o sea, su mismo texto nos da una idea que usted la puede apuntar en la parte de interpretación que tiene en su hojita abajo, como uno de los principios, y es la siguiente: la identidad precede a la acción. La identidad precede a la acción. Es más importante, o es causalmente, primero la identidad y después la acción. Primero viene el conocer la identidad y vivir la identidad en Cristo, y después vienen los cambios de dejar el pecado o de buscar las cosas que son para Dios. Pablo lo hace muy claro en su estructura del texto, primero porque el capítulo 3 lo inicia estableciendo esto con claridad. Dice, versículo 1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. O sea, no las busque solo por buscarlas, búsquelas porque usted resucitó con Cristo. Esa es la razón, la causa es que ha resucitado con Cristo, que tiene vida en Cristo. Por ende, busque las cosas de arriba, enfóquese en lo que Dios nos muestra, todo lo que vamos a ver en los versículos 12 en adelante. El versículo 3 dice, después del 2, concentren su atención, es una acción, es un mandato, es algo que hay que hacer. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, causa, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. Estructuralmente Pablo nos va a dejar claro, la identidad precede a la acción. No hay cambio sin claridad y vivencia en la identidad. El versículo 5, después de hacer todo este análisis de la identidad como precedente de la acción, dice Pablo entonces, por tanto, ya que les di la causa, ahora que les comenté la causa, entonces ahora sí, por tanto, hagan lo siguiente. Ya que ustedes saben todo el tema de identidad, ya que les describí todo el en Cristo dentro del título, vamos al principio del título de la enseñanza de hoy, muertos al pecado. Pero única y exclusivamente cuando ya estamos claros en que en Cristo. Y si a usted del versículo 5 al 11 se le olvidó que esto era como había que entender las cosas, en el 12 Pablo va a decir, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, revístanse de afecto. Antes de la instrucción para el cambio, antes del mandato, viene el recordatorio de la identidad. Si hay una idea clara en este pasaje, es que Pablo tiene bajo su, entre 100 y 100, la idea que tiene es que si yo les mando a estos chavalos a decir, cambien todo este montón de cosas y busquen todo este montón de cosas sin recordarles quiénes son, van a fallar miserablemente y de manera muy frecuente en el proceso. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve intentar hacerlo diferente a como Pablo lo propone? ¿Cómo se ve hacer primero el cambio sin tener la identidad? Me puse a pensar en varios ejemplos. Uno es un rascacielos sin haber hecho las bases. Imagínenselo. Usted va a una ciudad futurista y hay un rascacielos, pero no hay bases. O sea, usted camina debajo del rascacielos. ¿Cómo será la cosa? No sucede, no pasa en este mundo. Al menos yo nunca he visto ninguno. Fijo, como en Arabia Saudita, en 2 años van a hacer una base así. Es como hacer ramas sin tronco. Imagínense un árbol, usted va caminando por ahí, se monta en la rama para bajar un mango, pero no hay tronco. Usted nada más, la rama estaba ahí pintando. Eso es intentar intentar la acción y el cambio sin tener la identidad. Es como tener dedos sin mano. Imagínense el dedo sin mano. ¿Cómo funciona? O, para ponerlo en términos que va a agradar a quienes les gustan los refranes, es como poner la carreta. No, nadie.
Es como poner la carreta delante de los bueyes. Es como poner la carreta delante de los bueyes. Imagínense una carreta que lleva cosas. Ese dicho tiene que tener como 150 años. Como de la época de exportación de café. Igual que yo. Exacto. Es como poner la carreta delante de los bueyes. Imagínense una carreta que va sola y los bueyes detrás. En vez de jalándola, empujándola. Y la última, también es un refrán en español. Es como empezar la casa por el tejado. Creo que en refranes podemos mejorar como congregación. Vamos a hacer un quiz un día de estos. Me tomó como 15 minutos buscar posibles refranes que sirvieran. Pero al final de cuentas lo que tenemos que entender es que es un sinsentido. O sea, es una... no va a ser fructífero, es ineficaz, no va a surtir efecto como tal. Cuando lleguemos a la parte de aplicación, lo que nos vamos a cuestionar es si no hemos vivido un esquema eclesial en el que una vez tras otra lo que hemos aprendido es que el pecado debe irse, y el pecado debe irse, y el pecado debe irse, y nadie nos ha dicho, pero es que hay una identidad que está de base muy importante y hay una búsqueda del Señor que está de base, que son ambas muy importantes, sino que parece como que siempre hemos enseñado solo del versículo 5 al 11, que tiene que ver con la parte del pecado. Es en Cristo. Si usted lo tiene en su hojita, recálquelo al puro final. Muertos al pecado, vivos para Dios. Me encanta que Pablo me ayudó con el título. Yo le mandé un mensaje, le dije que me podía ayudar con el título. Me dijo, sí, aquí está, Romanos 6:11. En Cristo al final, recálquelo, haga la marquita, dígale, ese es el 1. Viene primero, está al final del título, pero ese es el 1. Esa es la parte inicial. Conocer la identidad, saber que estás en Cristo y los efectos de estar en unión con Cristo. Y recordatorio, si usted no ha visto el podcast, por favor, vea los 2 podcasts. Le intentamos dar lo más que se pudo a un concepto teológico complicado, con el mayor detalle posible y con algunos ejemplos bien babosos. Entonces, de paso, de vez en cuando usted se ríe, porque decimos unas tonteras. El segundo bloque se llama llevar a cabo la identidad. Llevar a cabo la identidad. Quiero que usted lo pueda comprender a la luz de Filipenses 2:12, que dice, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, estando yo presente o ausente, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Si usted ha estudiado las cartas de Pablo, claramente Pablo no está diciendo, sálvese solo con temor y temblor. Logre su salvación con temor y temblor. No hay forma, o sea, Pablo tenía que haber estado volado en ese momento y todo lo demás es súper coherente, pero ese pedacito no. No, la coherencia y la integralidad del texto nos dice que Pablo claramente está pensando en ejecuten las consecuencias de su salvación. Manifiesten las consecuencias necesarias de que ustedes sean salvos con temor y temor, o sea, con mucho cuidado, con mucha diligencia. Esa es la intención en el segundo bloque de la enseñanza de hoy, después de conocer la identidad, llevar a cabo la identidad. Cuando les digo que la segunda sección se llama llevar a cabo la identidad, el fin es ejecutar las consecuencias necesarias de la identidad que tenemos. Poner en práctica, ver manifestado en la práctica la realidad de una identidad. Versículo 5, quisiera leerlo para ustedes. Antes de terminarlo nada más, llevar a cabo se divide en 2 subbloques, si a usted le gusta anotar. El subbloque A se llama muertos al pecado, gran sorpresa, está en el título. Y el subbloque B se llama, gran sorpresa, vivos para Dios. Así que vamos a ver 2 secciones dentro de esta parte 2, que es muertos al pecado, vivos para Dios. Bloque A, muertos al pecado. Leamos del 3:5 al 3:11. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Pablo dice, hagan morir.
Y ese, desde luego, es el verbo principal de toda esta sección, muertos al pecado. Y lo que primero quiero que vea es que es la paradoja del cristiano. Es el cristiano muerto y vivo a la vez. ¿Por qué? Porque el cristiano está muerto al pecado. Lo vimos en el anterior. Ustedes han muerto, versículo 3. Si usted quiere verlo en otros pasajes, véalo aquí. Ustedes han muerto en el 3. Pero también dice, ustedes se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. O sea, ya ustedes no lo tienen. Y a la vez Pablo dice, háganlo morir. Pablo dice, usted ya no tiene esa camisa, pero quítesela. O sea, decidirte, o ya no la tengo, o me la quito. ¿Cuál de las dos? Entonces, el ejemplo que podemos entender es, Pablo está viendo una realidad de que a los ojos de Dios, en efecto, han cambiado cosas respecto de usted. Y en el día a día, usted todavía tiene que irse quitando algunas de esas cosas. Todavía tiene que irlas desechando. O sea, lo hemos visto desde la enseñanza 1 que tuvimos aquí en Nexo, el pecado ya no domina al creyente, no es lo que lo define, pero sí lo influye. Sí tiene influencia sobre él. Y si le da permiso, puede llegar a actuar hasta el punto de que aparenta dominarlo, a pesar de que en la práctica no. Pero no todo lo que tiene poder, o más bien no todo lo que carece de poder, en la práctica no tiene poder. Hay cosas que tal vez no tienen ningún tipo de poder real, pero le damos todo el poder que usted quiere. Y cuando usted se lo da, pues termina teniendo todo el poder que quiere. Pablo dice, hagan morir, es activo, hay un esfuerzo humano vinculado. Lo hemos dicho en otros momentos, no solo es un esfuerzo humano, pero sí hay un esfuerzo humano vinculado. Este es el proceso de abandonar el pecado, dice Pablo en el versículo 8. Abandonen también, este lo voy a poner, en otro color, para que usted vea que estos son actos con base en haberse quitado, con base en haber muerto. Hagan morir, abandonen también, dejen de hacer todo eso. Pablo dice con claridad, considérese muerto a todas esas cosas, y a su vez considérese que usted está quitándose todas esas cosas progresivamente. Hay tres categorías que quiero que usted pueda ver con todo detalle. Le voy a dar unos segundos, por favor agarre su hojita conmigo, levántela y por favor véala bien. Quiero que usted vea las tres categorías que nos está mostrando. La primera parece tener claramente un vínculo con temas de sexualidad. Inmoralidad sexual, versículo 5. Impureza, bajas pasiones, malos deseos, y esa avaricia es complicado. Pero pongámoslo dentro de la categoría para no salir de aquí a las 6 de la tarde. Categoría 2. Se apagó el aire. Categoría 2. Emociones. Esa fue como le llamé, a falta tal vez de una mejor palabra. ¿Qué es? Emociones tiene que ver enojo, ira, malicia. Si usted quiere ponerlo más fino, tal vez posicionamiento del corazón respecto de situaciones. Pero digámosle tal vez emociones. Posicionamiento del corazón respecto de situaciones. Y la última parece tener que ver con palabras. Calumnia, lenguaje obsceno y mentira. Quiero que usted los pueda ver por un momento. Vamos a ver unos 20 segundos para que usted los pueda leer con detalle y los observe con detalle, no dejando brincarse alguno. La razón por la que le pedí que lo viera con detalle es porque, a pesar de que hoy vamos a intentar presentar una perspectiva del pecado, tal vez pueden algunos temas tener matices particulares que pueden resultar diferentes. A pesar de eso, bajo ninguna circunstancia quisiéramos hoy negar la realidad del pecado en la vida del creyente, el efecto del pecado en la vida del creyente, la consecuencia del pecado en la vida del creyente. Hacer eso sería venderles humo, o sería llegar más bien a una teología súper errada en la que el creyente vive en una nube todo el día y todo lo que hace es perfecto. Pero es que la teología así no se sostiene ni siquiera, porque solo tiene que ver su vida. O
sea, solamente vea su vida 3 días y diga, ah, sí, yo soy libre de pecados. Como, no, qué pena. Pero o sea, vea cómo le habla a su esposa, vea en el trabajo, vea lo que piensa, vea lo que dice. No hay chance. Y ahora, vea las consecuencias, ¿las ve? Sí, ve cómo no hay chance de que podamos decir que el pecado ya no tiene ni influencia ni existencia en la vida del creyente. Sí, no tiene ningún sentido decir algo así. Sin embargo, Pablo sí dice con claridad, ustedes se han quitado ese viejo ropaje, esa ropa. Ya no les pertenece, ya no es la de ustedes, ya no es la que los marca. Piensen ropa. Yo no tengo redes sociales. O sea, solo tengo una, LinkedIn, que no cuenta como red social. Entonces, no pierdo mi tiempo. Antes solía hacerlo viendo Instagram o Facebook o lo que sea. Entonces ahora, como el cerebro necesita perder tiempo, pierdo mi tiempo viendo noticias que me salen en el celular. Entonces, por alguna razón, tengo demasiado reciente una gran lista de noticias. Le di like seguro a una, entonces para ahí me salió. Hay un jugador que se llama Travis Kelce, es de fútbol americano en Estados Unidos. Y resulta que ahora está saliendo con una cantante, Taylor Swift, que es los estadounidenses así, en resumido. O sea, es la cultura estadounidense en un resumido. Es como, ¡pa! Eso, fútbol americano, cantante, música, no sé qué. Entonces, que le di like, entonces ahora veo noticias de eso. Entonces, a veces me salen noticias del nuevo outfit que usó Taylor Swift para ver el partido de los Chiefs, de los Jefes de Kansas City, donde juega su nuevo novio Travis Kelce. Digo todo esto solo para que usted pueda identificar una cosa más vacilona. A Taylor Swift la identifican con la ropa que anda. Cómo se vistió define, y no solo define, marca tendencias. Es más, estas no las veo, les prometo, pero hay noticias que son: Taylor Swift usó la siguiente prenda de $400 para ver el partido de los Jefes, aquí la puedes conseguir por 40. Y yo, clic, no. Pero al final de cuentas el punto es que la ropa, el ropaje que anda, la marca, la define y pone tendencias incluso. Esto es lo que Pablo está queriendo decir. Ya usted no tiene la ropa que tenía antes, ahora tiene una nueva, y la que usted lo marca, lo define, es otra por completo. Pero resulta que usted tiene que, en la vida real, irse quitando también. Eso es lo que le quedó de esa ropilla, que tiene que, al final de cuentas, irse terminando de eliminar. Si usted dice, esto es como una paradoja, es una realidad que no puedo entender. Sí, Pablo, de cierta forma, intenta dar varios ejemplos de una realidad difícil, pero real. Y por ende tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo mental por comprenderla para decir, yo ya no soy tal cosa. El pecado no tiene dominio sobre el creyente a pesar de que lo aparente. El Colosenses capítulo 1, versículo 13, de las primeras enseñanzas que dimos, si usted tiene su Biblia ahí, puede leerlo conmigo, dice: Él, Cristo, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, lo que dice es, ya eso pasó, Dios nos sacó de la oscuridad y nos pasó al reino de su amado Hijo. Usted no puede decir, yo sigo estando bajo el reino de la oscuridad, si usted es un creyente verdadero. Lo que puede decir es, yo siento influencia del pecado, o el pecado tiene acciones negativas, sí, sin duda alguna, pero su realidad determinante es que ya el pecado no lo domina. Pero para que usted no se vaya a quedar solo en esa línea y diga, y lavémonos las manos, y no hay nada que hacer, entonces sentémonos, comamos, celebremos, porque entonces ya yo no soy, y listo. 5 días después está en un barranco. ¿Por qué? Por el versículo 3, por el capítulo 3, versículo 10. Ustedes se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento e imagen de su creador. El lenguaje con claridad, ¿qué dice? Va en proceso. En otros términos, en Costa Rica, siglo XXI, no juegue de salsa. O sea, no está completado, va en proceso. Se va renovando a imagen de su creador. Y aquí, por supuesto, que estamos hablando, por aquí Campo Marcio, si no, en eso también. No, por supuesto que estamos hablando de la imagen de Cristo. Lo que está diciendo, desde luego, es, va tomando las características del carácter mismo de Cristo. Se va renovando
en conocimiento a imagen de su Creador. Recuerden una frase: los cristianos todavía pecan. Por aquello, por si diera algo que usted tal vez en otro momento le enseñaron que si usted es cristiano ya no podía hacer que peque. No, los cristianos todavía pecan, de diferentes formas. Pero los cristianos ya no están sometidos por el pecado, como si lo está el no creyente. El no creyente no tiene manera de liberarse del pecado que no sea en Cristo. El creyente puede estar atacado y acechado por el pecado, pero no lo domina y no es lo que lo define. Versículo 11. En esta nueva naturaleza no hay judío ni no judío, circunciso ni incircunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre. Cristo es todo y está en todo. Vamos a hacer al final de la enseñanza de hoy un ejercicio muy bonito, espero que oremos y demás, en el que nos vamos a dividir en grupos y vamos a hacer una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué quiere decir ese versículo 11? Y nos vamos a dividir en grupitos y vamos a conversarlo y vamos a pedirle que alguien literalmente dé una respuesta de lo que conversaron en el grupo. ¿Qué quiere decir ese 11? En el contexto en el que está aquí, ¿qué quiere decir ese versículo 11? Esto fue como cuando el profe dice: va a haber quiz, todo el mundo. ¿Y Mike, qué era? ¿Cuál era? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Comienza: ¿cuál era? La 6, la 6. Sí, ok. Conocer la identidad, llevar a cabo la identidad, lo vemos de dos maneras. Estando muertos al pecado, sí, sin duda, muertos al pecado. Pero que no se nos olvide nunca que también estamos vivos para Dios. Vivos para Dios. Y todo esto en Cristo. Versículos 12 hasta lo que nos queda de este pasaje. Por lo tanto viene en línea con el 11. Entonces está interesante. Vamos a ver qué puede querer decir. Cuando hagan el análisis, vale la pena considerar que ese por lo tanto viene en línea con el 11. Como pueblo escogido de Dios, santo y amado, hagan. Recuerden, esto es un recordatorio. Ya se le olvidó lo que vimos del versículo 1 al 4. Bueno, aquí se lo traigo de nuevo. Por la identidad que tienen, porque son pueblo escogido, porque son santos en Dios, en Cristo, porque son amados por Dios, entonces, solo por esto, hagan las siguientes acciones. Revístanse, de nuevo viene la ropa, de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Yo imagino que cuando leyeron esta carta a los colosenses, debe haber habido algún José Pablo Quirós que dijo: hola, pero es que viera que yo no soy muy amable. O sea, es que esa cosa no es lo mío. Yo puedo hacer lo demás, yo puedo ser afecto entrañable, pero es que paciencia, yo no tengo eso. El Señor no me dio paciencia. Cuando el Señor me hizo en su molde, el ingrediente paciencia no estaba. Entonces, yo voy a hacer 4 de 5, pego 8 y paso el curso tranquilo. Y me imagino que si hubiera habido WhatsApp en esa época y le hubieran mandado: Pablo, es que la gente está preguntando algunas cosas, ¿vos podés responder? Sí, voy a hacer un podcast. Ok, voy a responder. Pablo hubiera dicho: no seas jetón, no importa. Yo sé que el estándar es alto, yo sé que se ve altísimo, yo sé que son cosas complicadas, pero lo que Pablo está diciendo es: revístanse. Revístase José Pablo, revístase Daniel, revístase Roxana, revístase todo el mundo. No importa si había en el molde o de Dios. Si no, hágalo después. Cuando yo estaba chiquillo, quería hacer pasta. Primero la hice en sartén, no salió muy bien. Recordatorio: la pasta se cocina primero en olla. La hervía y le ponía salsa, obviamente todo comprado, ¿verdad? Compraba la salsa de una cierta marca que suena como naturaleza. Compraba, echaba los hongos, echaba el atún. Usted dice: ¿qué está haciendo? Cuando ya estaba así, me daba cuenta de que no había sacado el agua para hervir la pasta. Entonces esa era una sopa de pasta con sabor a tomate. Entonces mi mamá, en su infinita sabiduría y gracia, en vez de meterme un manazo por baboso, que era lo que correspondía, por si para más consejos de padres, síganme en mi Instagram. Mi mamá hacía un toque raro como no sé si era harina o que era que le echaba como para secar un poquito y que fuera comestible, o sea, que hubiera cena, que hubiera algo en la mesa. Creo que lo que Pablo les diría sería básicamente eso: si se les olvidó hacer el toque cuando estaban horneando el pan, y échenselo después, no me vea con excusas.
Si usted dice que Dios no le echó eso en el molde, mentí, no sé, pero lo cierto es, revístase de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. No me vaya con tramas de que yo no soy. Usted no es nada, o sea, usted no es ninguna de esas 5. Y lo que probablemente si somos un montón en nuestro estado natural es todas las demás del 5, del 6, del 7, del 8, del 9. Eso sí somos clarito. Pablo les diría, revístanse. No importa que usted no sea así, esto es una santificación progresiva. Esto va avanzando. Dios, en conjunto con el hombre, lo va avanzando. Quisiera hacer un par de apuntes sobre algunos. Esta enseñanza, lamentablemente, solo tenemos una. A mí me hubiera gustado tener como 12 para estas, porque hay mucho detalle donde podemos ir, pero hay que tocar algunos puntos para no salir de aquí a las 6 de la tarde. La primera, quisiera ir a paciencia. Quisiera ir a paciencia. No tiene nada que ver conmigo. Paciencia, esta paciencia no es paciencia como de la que yo no tengo cuando mi esposa no sale de la... O sea, llegué a las 12 a recogerla y no sale todavía de la clase de baile. Ay, Dios, no tengo paciencia, ya quiero que suceda la cosa. No es paciencia de esperar a que llegue el regalo, no. Esta es paciencia en el sentido de soportar, en el sentido de aguantar. La palabra en inglés, de hecho, para esta, es vacilón, es sufrimiento largo. Long suffering, sufrimiento largo. Entonces, no es una paciencia como de esperar a que algo pase, es una paciencia de aguantar, de soportar. Y la dice Pablo, revístase de paciencia de modo que se toleren unos a otros. Y eso me hace pensar que tal vez en Colosas no todos se caían bien. No todos eran mejores amigos. Pero Pablo les dice, ustedes pueden tener algunas diferencias como congregación, pueden tener algunas diferencias como parte del cuerpo de Cristo. Y algunas diferencias se podrán resolver y otras van a persistir. Pero cualquier iglesia está destinada al fracaso si ustedes no se logran tolerar unos a otros. Sí, hay momentos en los que hay que discutir cosas. Sí, en Mateo 18 hay todo un proceso cuando alguien está cometiendo una falta, un pecado. Sí, no lo estamos negando. Pero hay veces en las que las circunstancias establecen que lo que debemos hacer es tolerarnos, con paciencia, con sufrimiento largo. Tolerarnos. Esta congregación requiere, somos una congregación joven, pero en algún momento va a haber chispazos. Tarde o temprano va a haber chispazos. Y recordar que también es importante tolerarnos como seres humanos imperfectos va a ser esencial. Pero no solo dice tolérense, sino que dicen perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Y ahora sí, se desarmó la cosa. Porque entonces me imagino que había algún colosense que le había hecho un mal al otro. Tendría que haber por ahí alguno que estaba escuchando. Cuando escuchó este versículo, las cartas las leían, probablemente. Cuando escuchó esta parte fue como, ay, qué pereza, tengo que perdonar. Y aquí lo más clave dentro de esa parte de perdonar contra las quejas es el razonamiento que Pablo utiliza. ¿Cuál es el principio que Pablo modula para justificar la necesidad de perdón? ¿Cuál es el principio? El principio siempre es así como el Señor. El principio siempre es Dios ya lo hizo, por ende hágalo usted también. Así como Dios lo perdonó, perdone usted también. Y como dice arriba, como pueblo escogido de Dios, santos y amados. ¿Amados por quién? Amados por Dios. Como Dios los amó, entonces vístanse ustedes de amor. Pablo nunca manda a que hagamos algo que Dios no nos manifestó. Que ya Cristo nos reveló. Y por ahí entran esos versículos de aquel que sufrió todo lo que nosotros podemos sufrir, que vivió todo tipo de tentación como nosotros podemos sufrir, pero sin pecado, y que entonces se puede compadecer de nosotros, porque sabe cómo es, sabe cómo se vive, sabe cómo se siente cuando alguien no quiero perdonar, es que está muy feo lo que hizo. Como tarea, usted tiene ahí un lapicero, apúntese, tarea, no para el quiz, pero tarea. Está muy interesante de esos versículos 12 al 14 hacer un análisis en comparación con Primera de Corintios 13, del 4 al 7. Es el famoso versículo de las bodas. El amor es compasivo, el amor es paciente, el amor... Y haga la siguiente tarea.
Revise ese versículo 14, vístanse de amor, váyase a Corintios 13 y haga el análisis y diga cuáles de las cosas que Pablo comentó del 12 al 14 están en la definición de amor. Y se va a dar cuenta, no le voy a decir, pero usted. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Conocer la identidad que tenemos en Cristo nos lleva a poder llevar a cabo la identidad que tenemos, que se divide en estar muertos al pecado y vivos para Dios. Ninguna de las dos debe dejarse de lado. Así que la hojita a la vuelta tiene una parte que dice aplicar. Si usted gusta puede darle la vuelta, porque algunas de esas preguntas las vamos a tocar en esta sección de aplicaciones. La primera y más evidente es: conozco mi identidad en Cristo. Invierto tiempo en conocerla, en recordar mi identidad en unión con Cristo, ¿o no lo hago? Esa es una de las preguntas más básicas que tenemos que hacer. La identidad, lo decíamos en el podcast, lo comentaba un pastor estadounidense que recién murió, es el tema de nuestra década. O sea, él dijo, si yo tuviera que enfocar una enseñanza, sí, una, con la que identidad en Cristo. Y aquí hay muchos padres, algunos de niños, otros de adolescentes, otros de adultos, no importa, ahí aprovechen todavía, regañen, mientras no esté casado. Eso es un gran tema para padres de enseñar a hijos en el siglo XXI. La identidad en Cristo. Como les decía, ya hemos dado enseñanzas de identidad en algún momento, pero creo que nunca en mi vida había tenido este nivel de profundidad en relación con todos los elementos propios de ver la identidad a la luz del concepto de estar en unión con Cristo. Es que es absolutamente abrasivo, o sea, alcanza todos los elementos, toca la Biblia de tapa a tapa, desde el principio hasta que Dios nos glorifica en conjunto con Cristo. O sea, siempre había pensado en la identidad como en función de un hijo, que es una identidad súper correcta, súper bíblica, desde luego. Pero nunca la había visto la adopción del Hijo como uno de los elementos de esa unión con Cristo, que también me habla de estar bien con Dios en cuanto a justificación, de tener una nueva naturaleza en cuanto a regeneración, que también me habla acerca de tener la base para poder ser santificado, y otro montón de palabras fancy teológicas que usted puede ver con detalle en los podcasts que hicimos sobre esto. Pero se acuerda lo de carreta delante de los bueyes. La carreta delante de los bueyes. Me hace pensar, viendo ese texto, voy a ser muy sincero, aquí ustedes saben la integridad, aquí el segundo, allá el primero, la integridad es un valor. Me tocó enseñar hace 4 semanas, luego vino Diego, y ahora está. Entonces llevaba mucho tiempo y estaba con mucho trabajo en la oficina, ya lo anticipaba, entonces llevo mucho tiempo de estar leyendo este pasaje. Y lo cierto es que me dio por debajo de la lengua como 3 veces. O sea, cada bloque que iba viendo, yo decía, ese también, qué pesado. Pero me puse a pensar en temas de vida. Entonces comencé a pensar si mi historia eclesial, mi historia de ser parte de una congregación, de crecer en el Señor, se caracterizaba por la carreta delante de los bueyes. Recuerdo muchos esfuerzos de intentar sobrellevar o sobrepasar un pecado, una serie de pecados, o en general la línea del pecado, solamente bajo la línea de es que esto hay que darle, es que esto se tiene que morir, es que yo soy muy fuerte, así a puro músculo. Y recuerdo muchos fracasos vinculados de manera directamente posterior o al ratico, vinculados con no lograr poner los bueyes detrás o delante de la carreta y que lo jalen realmente. Pero hace como una década, no, un poco más de una década, alguien me dijo esta frase en una enseñanza: primero nos acercamos, luego cambiamos. Yo le haría hoy, mucho tiempo después, le haría muchas precisiones teológicas que me parecen importantes, pero la idea que está detrás es primero la identidad, luego la transformación. Primero el conocer la identidad en Cristo, luego la transformación en la vida. Sin Cristo, el enfoque queda siendo el enfoque del pecado. Si el enfoque no está en Cristo, el enfoque es el pecado, no la identidad. Y eso me pone a pensar
en la iglesia y en la familia. Para los que son padres en relación con familia, me pone a pensar en cómo enseñamos a los hijos en relación con el pecado. Únicamente señalo el pecado y manifiesto, debe irse, y listo. Pero no hay justificación de, es que ese no sos vos. Esa no es tu identidad manifestada. O, en vez de buscar eso, lo que deberías buscar es esto otro. Sino que, de cierta forma, manejamos siempre un criterio en negativo. No haga, no busque, no. En vez de un criterio en positivo. Sí haga, sí busque, sí pretenda. El problema con buscar siempre en negativo es que cuando eso se va, eso ya lo he dicho en otro momento aquí, cuando eso se va, lo que queda es un hueco. Y en la vida nunca quedan huecos. Siempre se rellena. Lo decía con este ejemplo alguna vez. La persona que fumó por 20 años y cuando dejó de fumar, por X razón, ¿qué hace? Comenzar a comer. Porque necesita algo en los dedos. Porque no cambió el corazón, porque cambió nada más la manifestación. Y esto me puso a pensar realmente. Yo dije, pucha, ¿cuál es el resultado de hacer iglesia solamente con base en el pecado? Y el resultado de hacer iglesia con base en el pecado, no con base en Cristo, en la unión con Él y en lo que Él nos modela para que busquemos, se llama legalismo. Se llama apariencia externa de virtud. Apariencia externa de transformación. O sea, que Diego ha dicho varias veces acá, el domingo me pongo la camisita bonita. Y me pinté bonito y me peiné tuanis y vine con buen pantalón. Pero en la realidad, tumbas blanqueadas, le decía Jesús a los fariseos. Por fuera, blanquitos. Qué lindo. Bien respingados. Por dentro, muerto, literalmente. Por eso es una tumba. Se me pone la piel de gallina por recordar tantos tiempos de vida. Yo soy obsesivo compulsivo. Entonces, yo me obsesiono con todo. Entonces, si algo, ¿verdad? No logro. Por eso no tengo redes sociales, porque 1000 veces le decía ahí. Entonces, igual con el tema del pecado. ¿Qué hace un obsesivo compulsivo si un pecado se le enfrenta y no lo logra sacar? ¿Usted sabe cómo es para un obsesivo compulsivo fracasar? Es peor que morirse. Es como, necesito ganarle. Pero necesitamos ser iglesia, recordando la identidad y recordando lo que sí debemos buscar. Pero cuando vamos a la parte del pecado, además de aferrarme a Cristo para cambiar mis conductas, eso es lo primero, tengo que ser sincero y decir, hey, ¿en qué área de mi vida debo hacer morir el pecado? Y por eso les di 30 segundos para que vieran la lista completa, hace unos minutos. Para que nadie pueda decir, ay, es que fue tan rápido que no me dio chance. Es que, viera que eso de la ira, yo no estoy seguro de qué es. No sé, es que usted no lo explicó, entonces, viera que no tengo chance. Cuando pasé al segundo bloque, después de ver el tema de la identidad y encontrar tal vez en un proceso de vida, a veces no tanta claridad de la enseñanza bíblica en relación con la identidad en Cristo y la unión con Cristo como base. Después de eso paso al 5, del 5 al 11, veo el tema del pecado y ese es una raqueta en la cara todo el rato. Cualquier persona que sea honesta tiene que verse ahí reflejado de una forma u otra. O sea, nadie sale del 5 al 11 bien librado por sí solo. O sea, nadie dice, no, ninguno, 10 de 10. O sea, no tengo nada, yo tranquilo, señores, aquí estoy, como diría el bicho. El bicho es Cristiano Ronaldo. Por aquello. El que dice, sí. Pero ¿qué necesito yo? Yo, José Pablo, no es usted, pero yo, cuando paso del 5 al 11, yo necesito varias cosas. Consideraciones prácticas en relación con estar muertos al pecado, en relación con el 5 al 11. Primera, yo, sobre todo, antes de pasar por ahí, antes de ponerme a leer ese texto, yo necesito recordar la gracia y el perdón de Dios logrado para mí. Porque si no, el 5 al 11 es un martirio más que un tema que me santifique, que me ayude a santificar. Si no paso recordando gracia y perdón, si no paso recordando capítulo 1, versículo 6, desde que ustedes conocieron la gracia
supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Hay un podcast sobre la gracia. Cuando el versículo, capítulo 2, versículos 13 al 15, que dice: Dios nos perdonó todos los pecados y anuló la deuda que teníamos pendiente. Si yo no paso por el 13, el 2.13 al 15 y por el 1.6 antes de venir al 3.5 en adelante, entonces esto se convierte en un latigazo. Y lo que logré nada más es culpa en vez de santificación, en vez de progresar en santificación, en vez de recordarme, en vez de ver alertas, en vez de diga, uff, sí, claro. La segunda consideración práctica esencial con este pasaje del 5 al 11: no deje de pelearla, no deje de tener una lucha, una dificultad, no deje de que sea para usted algo que lo inquieta, que lo incomoda. No se conforme al pecado, no se acostumbre al pecado, no se acostumbre a la inmoralidad sexual, no se acostumbre a las bajas pasiones, no se acostumbre a la ira, el lenguaje obsceno, a la mentira. No se acostumbre, inquiétese todavía, siéntase inquietado. Pablo dice, capítulo 1, versículo 23, después de decir que Dios, a fin de presentarnos santos, nos reconcilió, dice en el 23, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Necesariamente, la nueva vida en Cristo debe producir, a la larga o a la corta, ese rechazo al pecado. Puede haber temporadas en las que usted se dejó ir y va. Pero usted no, todos son santos y libres de pecado. Pero yo, ahí, volaré. Pero en un momento, el Espíritu Santo que habita en todo creyente debe y va a recordarle que el pecado se debe pelear. De que el mandato es: hagan morir. No acostúmbrense y masajéenlo y acarícienlo y siga viviendo. Y número 3, consideraciones prácticas en relación con estar muertos al pecado. Número 3, cuidado con lo inútil. Pablo decía, capítulo 2, versículo 23, todo ese montón de cosas que estamos viendo tienen apariencia de sabiduría, pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. Cuidado con quedarse con humo, con artificios, con temas de, yo lo que voy a hacer es que yo voy a dejar de comer eso y eso me va a ayudar, porque entonces si yo dejo comer eso, la carne se va a acostumbrar a que yo la niego y entonces ya no voy a tener problemas con la lengua y el enojo. Eso lo único que va a pasar es que usted siga siendo un enojón que no come arroz. De nada sirven, dice Pablo, algunas estrategias humanas que utilizamos para, yo lo que voy a hacer es hacer un trato con Dios. Y Dios diciendo, qué gangón, me vienen a ofrecer, esta vara que viene, suave, Gabriel, suave, que viene un gangón, apunte, esto es como un outlet, apunte. Lo que dice simplemente es, no nos quedemos con reglas, con legalismos, con lo que va a hacer es que me voy a levantar todos los días a las 5, y luego a las 5, 5 y media voy a hacer esto, y eso, no sé qué, y si no lo hago ya me siento pésimo y ya. No son las reglas y los ejercicios ritualísticos lo que nos van a ayudar. Yo voy a hacer vigilia todos los días. Ya no voy a dormir, ahora voy a dormir 20 minutos porque voy a hacer vigilia todos los días. Un mae muy pecaminoso con sueño. Hay correctas disciplinas espirituales, por supuesto, son disciplinas espirituales correctas. La oración, la palabra, la meditación, el congregar, por supuesto que sí. Esas son herramientas. Teología se le llaman medios de gracia. Medios de gracia, por supuesto que sí. Pero es que usualmente lo que hacemos es inventarnos medios humanos de cómo lidiar con el pecado. Y Colosenses 3 nos dice, esta es su receta. Si quiere aplique esto. Usted puede hacer pasta de otra manera, pero le va a quedar como le quedaba a José Pablo. Sopa de tomate con pasta. Buenas prácticas en relación con no hacerlo inútil. 1. Hay algunos pecados que usted requiere apoyo. Hay algunos pecados que se han hecho tan propios de nosotros que requerís apoyo, un grupo.
Usted no lo oiga esta carita, vea esta carita de yo no fui. Pero esta carita de yo no fui, yo por muchos años he tenido serios problemas de ira y enojo. O sea, cuando usted ve el 8, ahí estoy yo descrito al puro inicio. Abandonen todo esto, enojo e ira. Y usted dice, pero se ve tan tranquilo y tan dócil, tiene que verme en un mal momento. Venía pensando en esto y hace 2 semanas estaba tratando de ayudarle a mi mamá con un banco. Yo trabajo por un grupo financiero. Este no es el grupo financiero para el que trabajo, es otro. Y vean, los bancos son una cosa que... Excepto el que yo trabajo, ese es óptimo. Pero todos los demás... No me echen, por favor. Dios, o sea, cuánta paciencia y cuánto ánimo y cuánta paz requiere. Voy por el teléfono, no me están dando información, vengo del gimnasio, vengo cansado, vengo con hambre. Mala combinación, vengo con mi esposa a la par. Y me dicen que no me pueden dar la información. Vea, y hay como 3 o 4 pecados que se unieron. Así, ¿cómo se llama esa vara? Evolucionaron a un gran pecado. ¡Pah! Y tome. Al punto de que el Señor me dijo, ya no le voy a dar más información porque usted es un malcriado. Paula la par. Esto es un ejemplo nada más, pero eso ha sido así muchos años. Yo siento que yo de niño, tal vez por modelaje, lo que aprendí fue a manifestar ira, nada más. Felicidad o ira, ¿verdad? 2 emociones que había. No había lágrimas, no había tristeza, no había frustración. Entonces solo ira, ¿verdad? Ira o felicidad. Entonces hacía un gol, tome, no sé qué. Mira, pues, madre, hiciste un gol, eso es bueno, porque entonces estás paseando en la madre de los madres. Entonces, hace unos años, comencé a identificar este patrón, hablé con unos consejeros cristianos y me dijeron, sí, definitivamente tenés la nuestra característica de un estímulo de enojo A te produce una reacción de enojo triple Q, ¿verdad? Entonces me tocó llevar consejería cristiana por muchos meses. Me tocó ir a uno de esos grupos que son como, hola, me llamo José Pablo, y todo el mundo, hola José Pablo, en serio, era un círculo y usted decía, hola, me llamo José Pablo y tengo problemas de ira, hola José Pablo. Era cristiano, todo bien, no era Alcohólicos Anónimos, era Enojados Anónimos, como se llamar, iracundos anónimos. Pero me tocó hacer eso por un año entero y a su vez, semana tras semana, por 6 meses, iba con un consejero cristiano a entender por qué había tantos temas de ira y aprender a manejar las emociones dentro de, porque resulta que lo que había era un muy mal manejo de emociones dentro de eso. Pero hay algunos pecados que se han vuelto tan costumbre en nosotros que requerís ayuda. Sea por un profesional cristiano, un consejero cristiano profesional, o requerís confesarlos con un par, con un pastor, Diego. Todas las llamadas a Diego. Requerís confesarlos con un par, o requerís confesarlos con un amigo, o con un mentor, o con un hermano, o con lo que sea. La confesión es durísima, de las palabras más complicadas, de las cosas, más complicadas que hay. Usted siente que se baja todo, usted no vale un 5, es un perro, y va ahí, y no sé qué, y le tiemblan las piernas, y no sé qué, y suda y todo. Y generalmente es mejor. Usualmente después de confesar las cosas es mejor. Nada más cuidado con pensar que la confesión va a cubrirlo todo. O sea, cuidado con buscar en nuestra sociedad de inmediatez un acto que saca 25 años de malas conductas. Eso no va a pasar, no existe tal cosa. O sea, solo que Cristo venga. Ese es el único acto. De ahí en fuera, no hay. Entonces, apoyo, confesión. Y por último, identificar cuáles son nuestros activadores para enojo. A mí, el sueño y el hambre son activadores. O sea, tengo la misma madurez emocional de Felipe, el hijo de Diego de 2 años. A quien también el sueño y el hambre lo afectan exactamente igual que a mí. Pero lo cierto es que anoche entonces dormí malísimo, por ninguna razón. Tenía hambre, sí, un poco. Y no sé, dormí malísimo, me desperté a las 3:40. ¿Qué es esto? Comencé a ver la enseñanza y no sé qué, y repasar, porque dije, ¿por qué no puedo dormir? Hoy me desperté, no me desperté, seguí mi continuo de no dormir a las 7 y dije, madre Dios, bueno, Señor, Dios Padre.
es como una ironía. Hoy me toca enseñar sobre la ira y sobre lidiar con el pecado y vengo así. Me tomé 3 té negros a la entrada para poder levantarme. Pero fue súper vacío. Me hablaba con Nelson, Nelson, el esposo de Nati, Nelson Play, que toca, ¿cómo se llama? Saxofón. Y Nelson me decía así, o sea, es casi como un chiste. Te toca enseñar sobre la ira, el sueño te produce ira, dormiste malísimo. Y hoy tengo fiesta de mi suegro en la tarde, o sea, evento familiar. Pero identifique sus activadores. ¿Cuáles son sus activadores? A nivel sexual, de enojo, de ira y de palabras. Y como último punto, cuidado con los pecados socialmente aceptados. Socialmente no aceptada o incluso eclesialmente no aceptada, la primera categoría, la de la parte sexual. Socialmente sí, y eclesialmente no. Pues vamos. Pero socialmente aceptada, la calumnia, el lenguaje obsceno, la ira, la mentira, e incluso a veces eclesialmente aceptada, la ira, la calumnia, el lenguaje obsceno, etcétera. Cuidado con esos. Vivos para Dios. Consideraciones prácticas sobre vivos para Dios. Lo primero es, tratemos de estar en favor de algo, pro algo y no solo contra algo. Que seamos conocidos por lo que sí somos, no solo por lo que no somos, solo por lo que no hacemos. Que la gente pueda decir sí, amabilidad, humildad, paciencia, bondad, todas esas cosas, sí, todas son. Y por último, adicionalmente, no los demos por sentado. Usted sabe que yo me puse a pensarlo. Yo creo que yo de cierta forma daba por sentado que yo soy amable, humilde, paciente, bondadoso y lleno de afecto entrañable. O sea, como que usted me hubiera hecho ese quiz hace 3 días, no, hace un mes. Sí, hubiera marcado las 5. Sí, ¿cómo? Humilde, obvio. Amable, sí, no. Yo de niño decía, pues no tenía hermano, o sea, no sé, 6 años después. Yo decía, yo tan amable y nadie quiere jugar conmigo. Estaba solito y nadie jugaba conmigo. Fijo, no era tan amable, era un dolor. Por eso nadie jugaba conmigo. Pero no lo dé por sentado, hay que esforzarse por buscar estas cosas. O sea, usted ahí también se ve con carita de yo no fui. Y tal vez no es tan amable, humilde, bondadoso, lleno de afecto entrañable. Entonces, léalas, créalas, órelas y vívalas. Léalas, créalas, órelas y vívalas. Y hay un principio adicional con el perdonar, en el que nos sirve, y con el amor en el que nos sirve definitivamente el principio que Pablo estableció, que es Dios ya lo hizo. Y aquí solamente me recordó a mí a la parábola de Mateo 18, la del siervo despiadado, que debía 100 millones de pesos y no los podía pagar, lo iban a meter a la cárcel para darle con un palo hasta que salieran 100 millones de pesos de la sangre. Y le dijo al rey, perdón, discúlpeme. Entonces el rey le dijo, no, tranqui, se lo perdono. Cuando iba saliendo del juzgado, de la corte del rey, se topó un amiguillo que tenía, que le debía 100 pesos a él. El amigo le debía 100 colones al que le acaban de perdonar 100 millones de colones. Y él le dijo, me los paga porque me los paga, yo a usted no le suelto ni un 5. Y el rey se dio cuenta y le dijo, venga para acá, vamos a tratarlo diferente a usted entonces, porque si usted no puede perdonar 100 pesos, ¿cómo es posible que espera y vive como que fuera un hecho que yo le perdoné 100 millones de colones? Todo pecado, toda falta que alguien nos pueda haber hecho palidece y se vuelve insignificante a la luz de todos sus pecados por los últimos 29 años de vida, en mi caso, como la liga. 29. Tenía que decir, es que tenía que decir. Antes pensábamos no. Tal vez muchos crecimos en contextos especiales de no.
El siglo XXI, la tercera década, se está caracterizando por cool. Entonces ahora sí. La iglesia quiere ser cool. Entonces dice, no, seamos como los de allá. Para que entonces seamos cool y llenemos esta vara de gente. Y de paso, cuando vienen entrando, les anotamos el nombre, los pasamos aquí o hacen una oración, convertidos. La iglesia de la inmediatez. La iglesia de la red social. La iglesia de comida rápida. Así que tenemos que tener ese balance entre no ser la iglesia anterior, la iglesia tal vez de hace unos años, que solamente decía no puede, no haga, no puede, no peque, no, y nunca presentaba a Cristo. Y ser la iglesia de hoy, que con tal de meter gente en un cuarto, está dispuesta a decir sí a todo, solamente para que venga gente a un cuarto y a escuchar un rato. ¿Qué sí queremos buscar? Queremos que usted y yo salgamos de aquí no diciendo qué gran pecado, sino sí diciendo qué gran Salvador tenemos, que nos amó, que pagó la deuda que teníamos, una deuda impagable, que nos puso en unión con Cristo y que nos ayuda a santificarnos para parecernos, como dice el versículo 10, al Creador. Piensa en Romanos 6:11, muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu Hijo, por la identidad que nos has dado en Él, por unirnos a tu Hijo, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que actúa en nosotros, y gracias porque nos has dado, Señor, lo que necesitamos para poder vivir esta vida en unión con Cristo, Señor. Gracias porque el pecado ya no nos domina, a pesar de que a veces nos influye, Señor. Te pido que podamos hacerlo morir, abandonarlo. Damos un corazón que no se contente, que no se conforme al pecado. Espíritu Santo de Dios, por favor, sobre cada uno de nosotros trae convencimiento. Trae sobre nosotros esa claridad acerca de lo que estamos haciendo mal en nuestra vida individual, en nuestra aplicación práctica, cada uno. Y danos la valentía, el coraje, los pantalones, Señor, para confesarlo, para hablarlo, para irnos a una ayuda con grupo, para estudiarlo, para orar al respecto, para pedirte perdón, Señor, para todo lo que corresponda, Padre. Y gracias también, porque no solo nos diste algo de qué librarnos, nos diste algo que buscar. Nos diste, Señor, un Cristo que es nuestro modelo, y nos diste virtudes, Señor, que también quieres que seamos, por las que seamos conocidos y con las que nos vistamos, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. No se vaya, no se levante, no se vaya. Capítulo 3, versículo 11. Bueno, si alguien se tiene que ir, porque son 4:30 de la tarde, qué raro. Si alguien se tiene que ir, dice, no es una prisión. Pero vamos a hacer una actividad pequeña, de 10 minutos. Sus hijos están en este momento comiendo McDonald's para entretenerlos, porque ya no tenemos más tiempo. No, mentira, no se comen más. Capítulo 3, versículo 11. En esta nueva naturaleza. Esta nueva naturaleza. No hay judío ni no judío, circunciso ni circunciso, extranjero, inculto, esclavo, libre. Cristo es todo y están todos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben por qué estamos haciendo esto? Porque llevamos 8 secciones en las que Diego y yo hemos estado intentando poner un método en práctica y mostrárselo. Y hacer preguntas y que usted pueda decir, no, mira, voy agarrando toques y no sé qué. Pero nuestra intención es que usted nunca jamás en la vida sea nexo dependiente para poder leer la palabra de Dios y para poder estudiar la palabra de Dios. Jamás. Contando que yo soy un patas vueltas y Diego es Juan y es vainas. No, mentira, Diego es excelente, yo soy pésimo. Entonces, lo cierto es que no queremos que la congregación se sienta pastor centrada alrededor de Diego o en predicador centrada, sino que sea una comunidad que sabe estudiar la palabra por sí solo. Y eso solo lo hacemos. Usted se sienta en este momento y dice, y mae, ¿qué quiere decir esa vara? ¿Qué es lo que pasa mucho cuando usted lee el texto bíblico? Usted dice, no, voy a seguir con el próximo versículo, ese sí lo entiendo. Entonces, grupitos de 6, 7 personas, libre como quieran, 10 minutos para conversarlo y decir, la pregunta realmente es, ¿qué está queriendo decir Pablo con, en este contexto, que no hay judío ni no judío, circunciso ni circunciso? O sea, básicamente como que a todos nos toca. ¿Qué está queriendo decir? Pequeña pista por ahí. Grupitos, como quieran, libremente, sean orgánicos.
Muchas gracias a todos. Gracias por hacer el ejercicio. Buenísimo. Yo les voy a contar qué creo yo que significa. Se recuerda mucho de lo que están ustedes pensando. Por el hecho de que en el contexto esté en Colosenses 3, después de lo del pecado, y que el 12 diga, por lo tanto, lo de qué buscar, lo de la virtud, lo de lo bueno que buscar, a mí me parece que lo que está diciendo es lo que decía Miriam en esta última frase de que nadie se quite el tiro, que nadie crea, que porque tiene cierta cualidad se puede quitar el tiro. O sea, visto en nuestro contexto, que nadie crea que porque lleva más años en la iglesia, ya esta enseñanza de hoy es para, y estoy pensando en a quién se la voy a compartir cuando la posteen en YouTube, porque le cae como anillo al dedo. No, lo que quiere decir es, a usted le cayó como anillo al dedo. Porque recuerde lo que decíamos, del 5 al 11 nadie sale bien librado. Si somos honestos, nadie vio el 5, terminó en el 11 y dijo, 10 de 10. Entonces la realidad es, antes de pensar en a quién se la voy a compartir, que ojalá compártasela a alguien, reparta, Biblias. No, pero piénsela en usted. Piénsela, pensémosla en nosotros y digamos siempre, ¿qué pasa esto conmigo? ¿De qué manera el pecado me ha generado un callo en el corazón que ya estoy pensando en a dónde lo voy a tirar antes de pensar en que yo llevo más años en la iglesia, o yo tengo más plata, o yo vivo en tal lugar, o, ¿qué más eran cosas? Yo soy muy estudiado, entonces este tipo de cosas, yo tengo muchos títulos y carreras, entonces ya eso no me sirve, y esclavo ni libre pues es difícil de traer. Pero al final de cuentas, la idea básica es, esta aplicación es personal para cada uno de nosotros como congregación. Quisiera irme con este versículo que ha sido fuente de confort, consuelo y coraje para mí a lo largo de la vida, que es el que sigue de lo de llevar a cabo. Pablo dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pero el 2:13 en Filipenses dice, pues, o sea, porque, ya que, debido a que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Lo que dice es, cuando yo me veo y me siento desesperado frente a no lograr el pecado, superarlo, o no ser tan virtuoso como las virtudes del 12 al 14, lo que tengo que recordar es, quien está detrás de esto, la gasolina que está detrás, es Dios, no soy yo con mi propio músculo. Dios los acompañe, tengan buena semana.